Pues este es el último libro para filosofía de segundo bachillerato, el vídeo de Nietzsche. Voy a intentar hacerlo lo más cortito posible porque yo sé que ustedes están ya muy cansados. Yo me pondría aquí a hablar de la obra de Nietzsche, de la vida de Nietzsche, y a dar detalles y a contar muchas cosas, pero vamos a darle a este vídeo la brevedad que ahora mismo necesitan. Es decir, exactamente qué tenemos que saber para ir al examen y hacerlo dignamente, ¿vale? Y que quepa en 40, 50 minutos. Menos no puede ser porque son 20 páginas de apunte. Entonces, la obra de Nietzsche y alguna cosita biográfica para animarla. Pues la obra de Nietzsche se divide en 4 etapas, ¿vale? La primera etapa se corresponde con su época de catedrático en Basilea, en Suiza. Él además se nacionaliza suizo porque no le gustan los alemanes, por conservadores, por puritanos, por burgueses. En esta obra él tiene 2 influencias muy importantes, que son Schopenhauer y Wagner. De Schopenhauer saca la idea de que el mundo no es algo racional, sino que está gobernado por una fuerza, por una voluntad de existir, que es ciega e irracional. Es decir, el mundo es, en su naturaleza esencial, es caos. Y la otra cosa que saca de Schopenhauer es que el arte no es un mero entretenimiento, sino que es una forma de entender, de comprender la realidad. De Wagner, pues Nietzsche va a quedar entusiasmado con su ópera, le encanta Tristán y Isolda, que se la sabe al piano, y para él, para Nietzsche, Wagner representa la llegada de un nuevo arte, de nuevos mitos, de nuevos dioses que igualan lo que habían conseguido los griegos en la tragedia. ¿Y qué es lo que habían conseguido los griegos en la tragedia? Habían conseguido la unificación de los 2 elementos básicos del mundo, que son lo dionisíaco y lo apolíneo. Lo apolíneo es la forma, la razón, la luz, la belleza. Lo dionisíaco es esa fuerza irracional, ciega, de la que hablábamos y que domina, es de la que emerge la vida. Son los instintos, las pasiones, la ira. ¿Vale? Entonces, en la tragedia griega esos 2 elementos se unen, mantienen un equilibrio y se alcanza pues la obra de arte en su máxima plenitud. La caída, la decadencia de la cultura griega empieza cuando Platón y Sócrates, en lugar de afirmar lo dionisiaco, el mundo sensible, el mundo de las apariencias, se decantan por el mundo de las ideas, el mundo racional. Y en ese sentido, dice Nietzsche, es el principio del fin de la cultura occidental, porque a partir de ahí Platón empata con el cristianismo y el cristianismo es una maldición para la humanidad, porque lo que hace es poner en valor cosas que nos debilitan, como por ejemplo la compasión, la humildad, ese tipo de valores que van en contra de la vida, ¿no? La segunda etapa de Nietzsche se corresponde cuando lo expulsan de Basilea porque su filosofía, este ataque a Platón y a Sócrates, pues no es popular en la época, y lo que cuenta Nietzsche en esta segunda parte es abandona a Schopenhauer, esa parte metafísica de Schopenhauer, del arte, y también a Wagner. A Wagner la relación con Wagner se enfría mucho y termina muy mal, porque Wagner es un representante de
del arte cuando se busca la pasta. A Wagner le gustaba muchísimo el dinero y entonces él empieza a hacer ópera que guste a un público, este público burgués, conservador, cristiano, que son los alemanes. Entonces lo que Wagner consigue, sin mucho dinero, monta un teatro en Bayreuth para él solo, y es donde se representan sus óperas allí, las suyas, y nada más. Y este delirio, esta megalomanía de Wagner, esta búsqueda de la pasta, ¿no? A Nietzsche le desagrada muchísimo y, pues, por ejemplo, de sus óperas, Parsifal ya no le gusta nada, porque, y me estoy enredando, es que no lo puedo evitar, maldita sea. Vamos a ver, segunda etapa. Lo importante es que Nietzsche se fija en la ilustración, abandona la metafísica totalmente y se hace positivista. ¿Positivista qué significa? Que dice, hay que afinar los sentidos. Igual que los científicos, con sus métodos, el método hipotético deductivo, con el experimento, construyen saber, descubren las leyes de la naturaleza, también los filósofos. El trabajo de los filósofos es afinar los sentidos, olvidar los delirios metafísicos. Y aquí el pensador fundamental es Voltaire, el ilustrado, y no Kant, porque Kant es más Platón, más cristianismo. Es Voltaire. Voltaire, en tanto en cuanto hace una crítica, pues yo creo que no solo efectiva, sino también bella, porque la expresa no solamente en su diccionario de filosofía, la expresa en sus novelas, en sus cuentos, de muchas maneras. Y siempre leer a Voltaire es una cosa muy interesante, sobre todo a su edad, porque elimina muchas ideas que... Bueno, sigo. De esta etapa, ¿qué libro hay que recordar? Pues el más importante es La ciencia jovial, o la Gaia Ciencia, como quieran, donde están allá apuntados temas de la tercera etapa, que es la muerte de Dios, y está ahí en la Gaia Ciencia, y es muy importante por eso. La tercera etapa es la etapa del Zaratustra, donde Nietzsche, pues, desarrolla sus temas principales. ¿De dónde surge el Zaratustra? Pues de que Luz Salomé, su amada, la rechaza cuando le pide matrimonio 2 veces y lo rechaza. Salomé dice que le atrae como filósofo, pero le repugna como hombre. ¿Por qué? Pues a lo mejor es por el bigote. Bueno, el Zaratustra, el nihilismo, la muerte de Dios, el superhombre, la voluntad de poder, el eterno retorno, sus temas. Y luego, finales de la década del 1880, es una época en la que Nietzsche publica Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, que son críticas a la moral cristiana, y donde hace una interpretación del superhombre que luego le ha traicionado. Pero bueno, porque alaba mucho la figura del instinto, de la ira, de la guerra, y realmente el superhombre, tal como está en el Zaratustra, queda delineado perfectamente. El superhombre en tanto amante, aventurero y artista. Y les he puesto en el web 3 películas muy bonitas para interpretar, para, digamos, entender estas cositas mejor. Estas 3 películas son: la primera, sobre los orígenes y lo que puede dar de sí la humanidad, porque Nietzsche piensa en el ser humano como algo que está proyectado hacia el futuro y que
no se va a quedar aquí, sino que tiene un destino. Es 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick. Ahí pueden ver estupendamente lo que nos espera y las limitaciones que tenemos y lo que nos espera. El superhombre, en tanto aventurero, lo pueden ver en una película que se llama Hacia rutas salvajes o Into the Wild, que es muy bonita. También en Gattaca, también hay. Aventureros, gente que traspasa los límites, se atreve con lo que nadie se atreve y consiguen lo que parecía imposible. La figura del artista, sobre el artista y esa síntesis de Apolíneo y Dionisiaco, la película que les recomiendo es La gran belleza de Sorrentino. Muy bonita también. Y sobre el amante, les recomiendo una película que me gusta muchísimo. No sé cuántas veces la he visto, 30. Por lo menos. Es Moonrise Kingdom, de Wes Craven. Luego pongo el enlace, porque habla del amor de unos niños, pero desde una perspectiva muy adulta. Y es hermosísima, en todo. Y bueno, estas serían las películas con las que yo creo que se podría entrar en el tema del superhombre, dejando a un lado los delirios de este Nietzsche último, de más allá del bien y del mal y la genealogía de la moral. En 1888, que es el año en que Nietzsche se vuelve loco, y ya permanecerá loco hasta 1900, completamente delirante, es decir, no pierde la razón, pierde la cabeza, está alienado. Pues en ese año escribió 5 libros. Es una barbaridad. Es decir, recuerden que Nietzsche tiene problemas de vista, problemas de jaquecas muy fuertes, tiene problemas de que se ha contagiado la sífilis cuando era joven y la sífilis va afectando a todos los órganos y más o menos este es el momento en el que ya, digamos que su cabeza no aguanta más. Y esos 5 libros son 2 sobre Wagner, el caso Wagner y Nietzsche contra Wagner. No, ese no. El caso Wagner y el otro no me acuerdo del título, son 2, donde son un ajuste de cuentas. Le dice de todo, menos bonito, porque Wagner había andado contando por ahí que los problemas de vista y de dolor de cabeza de Nietzsche eran por una tendencia hacia la masturbación, al onanismo, y que eso era pues síntoma también de pederastia. Entonces, claro, Nietzsche dice, pero este es un tremendo hijo de puta, ¿no? Y en estos 2 libros, ya les digo yo que después de leerlos, la música de Wagner te gusta menos, o nada. Publica El Anticristo, que tiene un título genial, pero es una crítica al cristianismo demasiado centrada en textos bíblicos y tal, se aburre un poco. Luego una autobiografía maravillosa, porque es una autobiografía filosófica muy bonita, Ecce Homo se titula. Y el último, que es el que ustedes tienen una página para leer para la EBAU, se titula El crepúsculo de los ídolos. Si tomamos todo lo que tenemos de un Nietzsche, que hace una crítica definitiva de todos los valores que la civilización occidental consideraba sagrados, valores metafísicos, éticos y religiosos. No deja nada en pie.
con una finura, con un pensamiento que, como un bisturí, abre un canal, enseña los bajos fondos, las cloacas en que se asientan esos valores. Es maravilloso leer a Nietzsche. Cuando escribe aforismos, frases cortitas, cuando escribe poemas, cuando es ya texto filosófico, inigualable, a la altura de Platón. Solo hay dos filósofos que escriban realmente bien. Realmente significa que están en otro nivel. Son Nietzsche y Platón. Los demás se defienden, pero si quieren estudiar filosofía, lean mucho a Platón y a Nietzsche, o a Nietzsche y a Platón. ¿Y qué más? Pues yo diría que de la vida y la obra nos quedamos aquí, solamente una pincelada de hacia dónde va la filosofía de Nietzsche, qué persigue. Pues lo que Nietzsche persigue es hacer una crítica de todos los valores decadentes de nuestra cultura y proponer otra cosa diferente, algo que está por llegar. O sea, esos valores Nietzsche los ataca simplemente porque, aunque aparentemente son valores elevados, celestiales, bellos, en el fondo son valores miserables, son valores que tienen su origen en el resentimiento, en la decadencia, en la dificultad de mentes débiles y cuerpos débiles para afirmar la vida, porque la vida es el valor absoluto. El cristianismo, por ejemplo, va contra la vida. El cristianismo es represión pura y dura, adiestramiento. Y si no me creen, simplemente miren la historia. ¿Qué utilizó el franquismo para someter a generación tras generación? El catolicismo. El catolicismo fue, en sus manos quedó la educación. Y muchas veces, en muchos sitios, la Iglesia nunca ha tomado parte para los que sufren, por los que pasan hambre, sino que siempre se pone del lado de los poderosos. Y de eso yo simplemente, miren sus cosas, háganse una idea. Eso sobre la biografía y el proyecto de Nietzsche. Y ahora continúo con lo que es más académico. Bueno, vamos con la parte crítica de Nietzsche. En primer lugar es la crítica a la metafísica, en segundo lugar la crítica a la ética y en tercer lugar la crítica a la religión. Entonces, en primer lugar, la crítica a la metafísica. A Nietzsche le horroriza la moral cristiana. La moral cristiana le parece la decadencia. ¿Por qué? Pues normalmente él cita el Sermón de la Montaña. Este que dice, bienaventurados los débiles, los enfermos, los obedientes, los que se humillan, porque de ellos será el reino de los cielos. De entrada, Nietzsche no le gusta que se favorezca a los que son un desastre de humanidad, vamos. Qué bueno, ¿qué sentido tiene elevar a los cielos la debilidad, la obediencia? Y en segundo lugar, la cuestión fundamental, sin la cual el cristianismo, el platonismo no tendría sentido, es la división del mundo en un mundo inteligible y un mundo sensible. Un mundo de las ideas, que es el real, mientras que este es apariencia, engaño, sombras, algo que hay que morirse rápido para ir a disfrutar al otro, al de las ideas. Entonces, ¿cómo es la crítica de Nietzsche
a la metafísica. Entonces, esto es un tema un poquito árido. Yo lo voy a resumir mucho. Mire, la crítica a la metafísica se refiere, en primer lugar, a la idea de sustancia. La idea de sustancia, de esencia, de forma, de universal, todos esos conceptos, dice Nietzsche, son algo fabricado por la razón, son ficciones. Lo único que hay es lo singular, lo concreto. El universo no es un cosmos matemático, ordenado, estructurado. El universo es caos. Pasiones, instintos, fuerzas que se golpean, se entrelazan, se destruyen. Entonces, toda esa metafísica construida durante siglos por los filósofos no sirve de nada. Es humo, dice él. Son conceptos que se desvanecen a poco que les toque el sol. En segundo lugar, la crítica a la metafísica en el sentido de cuál es su origen, cuál es el origen de la metafísica. Nietzsche dice, está claro, es decir, la metafísica surge porque el ser humano débil busca consuelo de la muerte, de la vejez, de la enfermedad, de la locura. Necesita otra realidad donde eso no sea posible, donde eso no sea real. Y así que se inventa el mundo inteligible, o el paraíso cristiano, o el del Corán, o el que quieran. Una realidad alternativa que no existe, es simplemente fruto de la debilidad. En tercer lugar, Nietzsche dice que en el lenguaje mismo ya está la metafísica. Él dice que si no dejamos de hablar, vamos a seguir creyendo en Dios. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando hablamos, ya caímos en el error de la metafísica. Simplemente cuando hablamos de las cosas, usamos conceptos. Usar conceptos generales, nos pone ya en el caminito, porque el lenguaje es así, el lenguaje es términos y conceptos, perros, árboles, caballos, son etiquetas que usamos para nombrar las cosas, pero darle realidad a esas etiquetas, ahí es donde está el delirio. Pensar que esas etiquetas, esas palabras, existen en otro mundo y son perfectas y todo eso, el error de Platón. Y por último, en el plano así subjetivo, dice Nietzsche, cada vez que hablamos, están en el sustrato, está el pronombre, los pronombres, sobre todo el pronombre yo. Pensamos que existe, como lo vamos usando toda la vida, pensamos que existe una identidad estable, sólida, que permanece en el tiempo. El yo cartesiano, por ejemplo, el alma platónica. Pero dice Nietzsche, eso no es real. El ser humano, a poco que abres la tapa, la cubierta de la conciencia, ¿qué es lo que te encuentras? Un mare magnum de instintos, de deseos, de pasiones, de odios, todo en un continuo movimiento. Es decir, la identidad humana, ni a nivel biológico, nuestro cuerpo se repara celularmente con una rapidez increíble. Incluso nuestro cerebro, cada vez que dormimos, reestructura los recuerdos. En nuestra memoria, nuestros recuerdos se fabrican mientras dormimos, cuando soñamos. No hay una identidad estable, ni unos recuerdos fijos y objetivos, no la hay. Somos algo que se mueve. Solamente estamos quietos cuando nos morimos. Algo que se mueve, algo pasional, instintivo, deseante, que se enfada, etc.
Y terminamos la crítica a la metafísica con el tema de la verdad. Para Nietzsche, eso de una verdad objetiva y desinteresada es la mayor mentira, el mayor embuste del que han hecho los filósofos. La verdad es siempre el fruto de una perspectiva, de lo que a mí me interesa. Llamamos verdadero a aquello que nos resulta, que favorece la vida. ¿Vale? Para Nietzsche hay que salirse de los conceptos de verdad y mentira en cuanto están instalados en la moral. La moral tradicional dice que lo verdadero es lo ideal, lo celestial, y la mentira es lo aparente. Dice Nietzsche, eso no tiene ningún sentido. La única realidad es la vida, y lo que favorece la vida es verdadero. Si a ti te alimenta, favorece tu potencial ser cruel es bueno, eso es verdadero. Supongo que todos nos parecemos bastante y la crueldad es una anomalía y que a la mayoría favorece la vida, pues bailar, reír, emborracharnos. Y en ese sentido, pues, y cosas más serias como la justicia, la libertad, pero bueno, no. En lo de bailar y reír y divertirnos, todos estamos de acuerdo. Y nada más. Aquí acabaría la crítica a la metafísica. Vamos con la crítica a la ética, la crítica a la moral. La crítica a la moral en Nietzsche, pues ya la hemos ido comentando, ¿no? Esta división del mundo en inteligible y sensible, el paraíso cristiano y esta tierra que es un valle de lágrimas, lo que genera es una moral donde se privilegia la debilidad, ¿vale? La debilidad. Entonces, Nietzsche dice, vamos a ver, la moral cristiana se equivoca en dos puntos fundamentales. La moral cristiana es antinatural, porque va siempre a reprimir lo que son los instintos, los deseos, todas las pasiones, desde la ira, el odio, la rebelión. La moral cristiana va contra la vida. En ese sentido, es antinatural. Y en segundo lugar, la moral cristiana es dogmática. Crea una serie de valores, el bien, la justicia, etc. Están en otro mundo. Esto viene de Platón y luego lo toma el cristianismo. Son valores eternos, inmutables y válidos universalmente. Y eso no son valores reales. Vamos a ver. Nietzsche dice, un valor es una proyección del tipo de vida que tú eres. Si tu vida es débil, cansada, enferma, proyectarás unos valores que van contra la vida. Solamente el que está enfermo del estómago dice que las comilonas son malas. Solamente el impotente dice que follar es malo. La vida, el tipo de vida que uno es la que proyecta los valores. ¿De quién nos vamos a fiar? ¿De los valores de los débiles, de los cansados, de los enfermos? ¿O de los valores de los que aspiran a algo más? De los valores de aquellos en los que la vida fluye. Esa sería la crítica, las dos críticas de Nietzsche a la moral. Y hay un libro que se titula La genealogía de la moral, donde Nietzsche, digamos, un poco habla de cuál es la moral que a él le entusiasma, cómo evoluciona y se transforma y cómo luego debería transformarse otra vez. Vamos a ver. En un principio, dice Nietzsche, en la moral de Homero, de la Ilíada y la Odisea, los buenos son los fuertes, los orgullosos, los valientes, los guerreros. Independientemente de que lo que hagan nos parezca escandaloso, ¿no? Aquiles, cuando
quiere hacerle un funeral a su novio que ha muerto en batalla a manos de Héctor, lo que hace es echar a los enemigos al fuego, a la pira. Está enfadado. Está mal, eso está mal. Para Nietzsche no. Para Nietzsche los valores tienen que emanar de este tipo, del símbolo, de la fuerza, del guerrero. Bueno, esto que he dicho es un poco escandaloso, pero básicamente es así. ¿Quién es el débil en la mitología homérica, en la narrativa homérica, en la épica de Homero? Pues los cobardes, los traidores, los que obedecen. Esos son los malos, los que carecen de vida, no Aquiles, que si quiere quemar a 3 o 4, creo que son 10 o 11. Pues bueno, lo dejo porque suena un poco raro. Estábamos en eso, ¿no? Los valores de Homero. Luego llega el cristianismo y le da la vuelta a la tortilla. Dice, los buenos en realidad son los enfermos, los humildes, los obedientes. Esos son los que privilegia el discurso del Sermón de la Montaña. Vayan al Nuevo Testamento si quieren y véanlo. En cambio, los malos pasan a ser los héroes de Homero, los que representan ese fluir de la vida, ese que te corre la vida por las venas, las pasiones, los instintos, los deseos, ese tomar lo que te apetece. A Agamenón le gusta la criada, la esclava que se ha llevado a Aquiles y la coge para él. Y Aquiles se cabrea y dice, pues no pelee. Y bueno. Pero esos son los malos para el cristianismo. Los que se dejan llevar por las pasiones. Elijan ustedes. Y luego llega Nietzsche y dice, es la época, ahora va a empezar, de la transmutación de los valores. Tenemos que volver a los valores que representa Homero. Y esto es complicado, porque ¿qué valores son esos en la actualidad? El guerrero, hay que ir a la guerra. Y yo les digo, fíjense en el Zaratustra, el aventurero, el amante, el artista. Esos son los modelos del superhombre que tiene que traer con inocencia de nuevo los valores a la vida. Y esa sería la crítica a la moral. Vamos con la crítica a la religión. Básicamente Nietzsche dice la religión es un síntoma de gente cobarde. La vida, bueno, no todo es bueno, iba a decir, pero la mayoría, siempre la vida es una bofetada detrás de otra. En general. Bofetadas que tienen que ver con la enfermedad, con la muerte. Entonces, hay quienes, incapaces de soportar estas cosas, se fabrican un mundo alternativo, donde si han sufrido mucho van a ser recompensados. Es un mundo que es un consuelo, pero no es real. Es síntoma de una vida decadente y enferma. Fíjense, por ejemplo, en la religión cristiana. La religión cristiana, de las primeras cosas que desarrollan los teólogos siglo XI Abelardo, es la idea de libertad. Somos libres. Y como somos libres, somos responsables de lo que deseamos. Y esta responsabilidad solamente tiene una función, que es hacerte sentir culpable.
culpable de lo que deseas. Y ahí se introduce la noción de pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es desear, liberar el deseo. Puede ser la lujuria, puede ser la gula, que a ver, ¿a quién no le va a gustar una buena comilona? Como ya dije antes. Para Nietzsche el cristianismo es libertad, pecado, culpa, un instrumento magnífico de dominación. Hacer creer a la gente de que es libre, como el niño. Ustedes ya no, porque ustedes son pornonativos, pero cuando yo me crié, los curas decían que los niños si se masturbaban, eso era pecado. ¿Cómo vas a controlar eso? Que es biología. Un niño no es libre con el torrente de hormonas que le corren por las venas, de elegir o no elegir tocarse el pito. Pues la religión entiende que sí. Y eso es lo que a Nietzsche le disgusta de la religión. Ese matar la vida. Matar la vida para adiestrar, para dominar. Y la religión cristiana siempre ha estado al lado de los dictadores, porque es una herramienta magnífica para someter a los pueblos. Vamos con lo que es la crítica a... Perdón, la crítica ya terminamos. Vamos con lo que es estoy un poco... Me falta rodaje, es que después de la Semana Santa, una semana sin dar clase y he perdido práctica. Bueno, estamos en lo que es la muerte de Dios, el nihilismo, y luego ya entramos en los temas propios de Nietzsche, que son el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno. Vamos con los 5 conceptos, con las 5 ideas últimas del pensamiento de Nietzsche. La muerte de Dios. La muerte de Dios empieza, yo diría que con Kant. Kant demuestra en la crítica de la razón pura, en la dialéctica trascendental, que todas las pruebas de la existencia de Dios que habían aportado los filósofos son inútiles. Que de Dios, a lo mejor, a través de la vida moral, de la ética, podemos suponer que exista. Tenemos que suponerlo, dice Kant, porque, oye, si no, ¿quién va a recompensar a los buenos? ¿Quién va a recompensar a quien cumple con su deber? En este mundo no. Tiene que haber algo que dé sentido a la vida moral, que dé sentido a cumplir con el deber. Y ese es Dios. Pero fíjense que es algo que tenemos que suponer. Y claro, en la Ilustración hubo muchos que directamente se volvieron materialistas y ateos, porque es una prueba muy débil, extremadamente débil. Y luego llegó en el siglo XIX Schopenhauer. Schopenhauer es un filósofo que ustedes pueden leer, porque escribe también bastante bien, escribe muy bien. Y lo que dice se entiende, llega directo aquí al corazón, a la cabeza, es muy convincente, muy seductor. Schopenhauer lo que dice es que olvidémonos de que el mundo está regido por una fuerza que lo ordena y que lo orienta en el camino de algo bueno, con sentido. El mundo no tiene sentido. El mundo es el producto de una voluntad ciega, destructora, irracional. Y solamente hay que mirar a la naturaleza. El ejemplo que pone Schopenhauer es muy llamativo, se ve enseguida. La naturaleza, no sé si han visto esta imagen alguna vez en un documental. Las tortugas van a desovar a la playa y dejan allí un montón de huevos. Y luego se vuelven al mar y cuando los huevos eclosionan, pues las tortuguitas intentan llegar al agua hasta que, pues para lo suyo. Y
ese camino están todas las aves rapaces arriba. Es una masacre. Llegan poquísimas. Entonces, Schopenhauer dice, ¿para qué este festival de sangre y dolor? Y esto que estoy diciendo las tortugas lo pueden aplicar a muchas cosas. La naturaleza es cruel. La vida de los individuos le importa un pito. Busca, dice Schopenhauer, la supervivencia de las especies. Es una voluntad de existir a toda costa. No importa si cuando miramos la naturaleza como algo bello, armonioso y tal, no tenemos ni idea de lo que pasa en la naturaleza. Y Nietzsche se encuentra con esto, con Schopenhauer, su maestro, y se da cuenta de que Dios ha muerto. Esa es la frase que más impacta de Así habló Zaratustra en el prólogo. ¿Qué significa? Dios era la garantía de que el que hacía las cosas bien iba a tener una recompensa. Desaparecido Dios, entramos en el caos. Ya no existe la moral, ya no existen los valores. Y este es lo que podríamos decir como resumen de la muerte de Dios. Y entramos en lo que es el nihilismo. Una vez que Dios muere, caemos en el nihilismo. ¿Qué significa el nihilismo? El nihilismo viene de nihil, del latín, significa nada. Y lo que quiere decir Nietzsche es que una vez que muere Dios, estamos instalados en la nada. El nihilista es una figura consecuencia de la muerte de Dios. O sea, hay un nihilista pasivo, dice él. El nihilista pasivo es el hombre desesperado porque no encuentra sentido. Intenta crear nuevos valores, pero lo único que hace es sufrir, querer morirse. Básicamente el nihilismo pasivo se resume en esta frase de Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. Y es una frase que pertenece a una novela, creo, porque me olvido de las cosas, la verdad. Crimen y Castigo. En Crimen y Castigo, el protagonista, estoy haciendo ya algo que no debería ser, que es irme por las ramas, pero el protagonista, porque se entiende muchísimo mejor el nihilismo pasivo leyendo Crimen y Castigo que con esta explicación virriosa que yo les doy. Crimen y Castigo, lo que pasa es que hay un muchacho que se llama Raskolnikov y tiene una hermana que está tuberculosa y se puede curar llevándola a un sanatorio. Se puede curar, alargar la vida, estar mejor. Y luego su casera es una persona avariciosa, usurera, despreciable, miserable, vieja. Y ahora Raskolnikov dice, pues subo, la mato, la robo y protejo a mi hermana. ¿Por qué no? Está bien. Y entonces, pues lo que hace, sube, mata a la vieja. En esto que entra la hermana de la vieja, que es retrasada, no se dice así, discapacitada, y le da con el hacha también y la mata. Y entonces el muchacho dice, bueno, ya me he portado bien, pero duda. Si Dios no existe, todo está permitido, solo lleva a la desesperación y al suicidio. Y al final Raskolnikov, léanse la novela. En segundo lugar está el nihilismo como decadencia. Nietzsche lo explica o lo representa con la figura del camello. El camello es el que tiene una pesada carga, la carga de la moral cristiana. Obedece, humíllate, reprime tus deseos. Es el camello, es una joroba que nos impide movernos, nos impide vivir. Y por último está el nihilismo, tal y como Nietzsche lo quiere vivir. Es el nihilismo como destrucción. El nihilismo como destrucción de todos los valores.
nihilista, en este sentido, hace como Nietzsche. Los valores del cristianismo, fuera. Los valores del capitalismo, fuera. El nihilista destruye los valores del comunismo, fuera. El nihilista destruye todos los valores, la igualdad, el progreso. Ese es Nietzsche. Y ese es Nietzsche, sobre todo en los libros que publica, que son de crítica a la civilización occidental, como por ejemplo, Más allá del bien y del mal, La genealogía de la moral, Crepúsculo de los ídolos, etc. Bueno, sobre el nihilismo, ¿ya? El superhombre es lo contrario al cristianismo. Si el cristianismo da vida o da importancia a lo que son los valores celestiales, la justicia, del bien, todas esas cosas, el superhombre es el que simplemente afirma la vida. En él la vida es fuerte, así que proyecta valores que emanan de la vida. Se aleja de la debilidad, de la mediocridad. Busca la excelencia. Y a mí esto siempre me recuerda, más que a un nazi, asesino, psicópata, me recuerda a los héroes de Homero. Aquellos cuyos valores surgen de la inocencia, de la vida, en tanto se manifiesta en los héroes de Homero, en Aquiles, con ese deseo, con esa impulsividad, con ese aceptar el destino, con esa rabia, con ese odio. Esos son los valores del superhombre y no son valores que se puedan condenar porque emanan de una vida excelsa, desbordante. Por eso, cuando se habla del superhombre, en los términos en los que se suele hablar de Nietzsche, en términos un poco fascistas, un poco nazis, del superhombre, es el guerrero que viene a conquistar a las razas débiles, la bestia rubia que arrasa en Europa, etc. Pensando en los nazis, pues no, ese no es Nietzsche. Nietzsche no era nazi. Nietzsche pone por encima de todo al individuo y la vida. A Nietzsche eso de un Estado que adiestra, que somete a los individuos, les hace creer que lo único importante es el grupo, la nación, el rebaño. Para Nietzsche eso es la muerte del superhombre. Para explicar el superhombre también se suele contar la historia de los 3 estadios, las 3 evoluciones del espíritu. Primero son los camellos, es decir, lo que hemos dicho, el cristiano que soporta o que sobrelleva como puede el peso de la moral, de la renuncia, de la humildad, de la obediencia, etc. Y a continuación llega el nihilismo activo, es decir, la etapa del león. El león es el que destruye los valores anteriores, los valores cristianos. Pero ahí van también los valores del comunismo, de la igualdad, del compartir, y los valores del capitalismo, del progreso, de la ciencia. Ahí va todo. El nihilismo activo arrasa con la cultura occidental. Y no se piensen que Nietzsche está pasado de moda. Nietzsche se puede leer como un pensador actual. Y por último llega el momento del niño, camello, león, niño. El niño es el que lleva a cabo la transmutación de los valores. Y es esa, digamos, volver a los valores que se manifiestan en los héroes homéricos. ¿Vale? El hombre que es fuerte, como Aquiles, no controla sus pasiones, sus instintos. De él la vida fluye con inocencia.
un caos de pasiones, de odios, de deseos. Y eso es lo que yo les diría del superhombre. Hay una serie de interpretaciones, como por ejemplo la nazi, que atribuye al superhombre la virtud del guerrero. Yo les diría que no fueran por ahí, pero vamos, si se leen más allá del bien y del mal, seguro que... Bueno, en cualquier caso, vamos a lo que es la siguiente, a continuación del superhombre, llega la voluntad de poder. La voluntad de poder es como la metafísica de Nietzsche. Nietzsche dice, ¿qué hay en el fondo del universo? ¿Cosmos? ¿Matemáticas? ¿Leyes de la naturaleza? No. Lo que hay es caos. Caos. El universo es caos. Son fuerzas irracionales, sin medida, que están en un perpetuo combate. Antagonistas unas de otras. Piensen en Heráclito. ¿Y el ser humano qué es? Conciencia, razón, control. El ser humano es, a poco que quites la capita de la civilización, la tapa de la civilización, lo que te encuentras es otra cosa bien diferente. Fuerzas antagónicas, deseos, odios, continuamente enfrentándose entre sí, luchando en nuestros sueños para ver quién florece, quién se manifiesta. Somos un caos de pasiones. Y aquí Nietzsche se adelanta un poquito a Freud. Son contemporáneos, pero Nietzsche ya destapa la fragilidad de la conciencia antes que Freud. Y por último, el eterno retorno. El eterno retorno es una iluminación que tiene Nietzsche mientras pasa el verano en Suiza. Él, cuando era muy pobre, yo lo habían echado de la universidad, tenía una pensión mínima, entonces él iba a sitios muy baratos y a él lo que le gustaba era en invierno estar en las montañas suizas, en Sils Maria, y en verano se iba a Italia. No, al revés. En verano se iba donde Suiza, que hacía fresquito, y en invierno se iba a Italia, a Turín o a Roma, preferentemente Turín. Pues en Sils Maria, en Suiza, tienen la iluminación del eterno retorno. La idea del eterno retorno es muy básica. Se trata de convertir la vida humana, concreta, singular, en algo absoluto. ¿Y cómo? Si la vida terminamos, nos olvidan y se acabó. No somos nada. Y dice Nietzsche, a mí me ha golpeado como un rayo una intuición que viene de Heráclito directamente. La vida, el universo, ha existido infinitas veces en el pasado y existirá infinitas veces en el futuro. El universo se repite infinitamente. Nuestra vida se repite infinitas veces. De esa manera nuestra vida se convierte en algo eterno. No eterno en el sentido de que vayamos al cielo. Eterno en el sentido de que hay una repetición del universo infinita. Y esto que estamos viviendo ya ha ocurrido y ocurrirá otra vez. De ese modo, la vida esta se convierte en absoluto. ¿Y para qué le sirve esto a Nietzsche? Le sirve para lo siguiente. Es una formulación extraña del imperativo categórico. Nietzsche te dice, si supieras que tu vida se va a repetir infinitas veces, la estarías viviendo como la vives. ¿No intentarías hacer con ella tu pequeña obra de arte para disfrutarla por toda la eternidad? Tenemos la responsabilidad de convertir la vida en
Este es Nietzsche. Ya hemos terminado. Hemos terminado el curso, hemos terminado todo.